doctor. ¿Está bien el audio? Sí, doctor, se escucha bien. Que se acabaron los cupos y varios están esperando que habiliten del 4 al 14. Bueno, he estado revisando sus tareas que me mandaron ayer y la verdad es que está nomás regular, no digo que esté mal, pero traten de no copiar de sus compañeros ya, porque de eso vamos a hablar ya el lunes y martes en la práctica. Y ahí uno se da cuenta si la tarea la hizo el propio alumno o la copió, ¿no? De eso se trata, de que no copien sus tareas, háganlas personalmente y traten de ser más individuales en eso. A muchos les he pedido de que me manden sus fotos porque así es una forma de conocerlos. Mismo estamos de barbijo en la clase, no nos vamos a poder conocer bien. De todas formas, quiero que me manden con una fotito de presentación siempre su tarea. Pero ya que me mandaron la primera vez, ya no es necesario una segunda, ya es suficiente en la primera. ¿Ya? Bueno, a ver, les voy a compartir pantalla. Primero déjenme ver y grabar aquí. Recording in progress. Recording stopped. Bien, les voy a compartir pantalla y hoy día vamos a hablar de lo que les dije la anterior semana. Vamos a hablar de todo lo que es otitis en sus tres variedades, a ver si nos da tiempo. Esta es la clasificación de otitis, que están viendo en su pantalla, me dicen, por favor. En la diapositiva, doctor, se puede apreciar. Ahora ven en toda la pantalla completa otitis. Sí, exacto. Muy bien. Entonces, ahora nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre otitis externa aguda, ¿ya? Yo, en condiciones normales, cuando estoy en la universidad en las clases, comienzo pidiéndoles de que levanten la mano todo aquel que hace uso de algún objeto externo como el cotonete para limpiarse el oído. Y siempre encuentro una gran mayoría que levantan la mano y me dicen sí, yo a veces uso, o no siempre, o cada que salgo de la ducha, o de vez en cuando, pero siempre hay alguien que usa el famoso cotonete, ¿no? Es algo que no se debe realizar, que no se debe hacer, porque el cotonete lo único que produce es introducir más adentro la cerita, poca cera que tenemos en el oído, o producir lesiones. Y esa es una de las causas de otitis externa, ¿no? El uso de objetos externos o de objetos que no son adecuados para el uso de oído. Otros objetos que usan son, por ejemplo, las llaves. Algunos tienen su uña larga del dedo para sacarse la cera del oído, y otros usan esa uña larga, los mecánicos, para sacarse la chima de la nariz. Pero son objetos externos que se introducen al oído y pueden producir laceraciones en la piel que recubre el conducto, y ahí comienza el proceso inflamatorio y luego infeccioso del oído. Otra de las causas es el nadar en aguas contaminadas, ¿no? Eso también puede llegar a producir la infección del oído externo.
Muchos de los nadadores tienen este problema porque están completamente todo el tiempo en la piscina. La humedad, más la limpieza y todo aquello produce la infección de oído externo. Ahora, cuando uno comienza a meterse el dedo al conducto auditivo externo, porque le pica o tiene un pequeño prurito o escozor, también comienza a producir una laceración en el conducto y una irritación de las paredes, ¿no? Porque todos se habrán dado cuenta alguna vez y han usado el cotonete o su propio dedo, que mientras más se limpian, más se rascan, más placer les da hasta que se quieren dormir, ¿no es cierto? Entonces, esa manipulación del oído externo es la que comienza con el proceso de infección a nivel del oído externo. Ya, esas son las causas que pueden producir la otitis externa aguda. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a encontrar en una otitis externa aguda? El dolor comienza, a eso ustedes ya de aquí en adelante lo van a conocer como otalgia. El prurito o el escozor, ustedes, la picazón, mejor dicho, que ustedes lo llaman, ustedes van a conocer de aquí en adelante como prurito óptico, ¿ya? Y la secreción, que puede ser un drenaje ya sea de color amarillento, verduzco, verde, amarillo, o directamente pus o un olor fétido, a eso nosotros lo vamos a denominar de aquí en adelante otorrea, ¿no? A la secreción producida en el oído, aquella que se expulsa como líquido. Entonces, estos tres son los síntomas que caracterizan una otitis externa aguda. Pero al examen clínico, nosotros vamos a encontrar un oído completamente hinchado, edematizado en el conducto auditivo externo, como ven aquí en su pantalla a la derecha. A ver, ¿quién es el que está entrando con audio? Rubén, apaga tu micrófono, o yo te voy a apagar o te voy a sacar. Perdón. Ya, entonces, vean cómo es producida una otitis externa con un mismo cotonete. El cotonete tiene casi el mismo diámetro de todo el conducto auditivo y el conducto no es pues recto como piensan, ¿no? Tiene un trayecto muy peculiar que es póstero-anterior y tiene una oblicuidad. Entonces, al introducir una cosa recta, lo único que van a producir es lesionarse o lastimarse el conducto auditivo. Y eso va a producir una irritación de las paredes donde va a comenzar el edema, la infiltración y la infección. Así se ve un oído con una otitis externa aguda, casi oído tapado, ¿no? No se ve el conducto auditivo externo, hay un edema periconducto en la fase ya aguda. Entonces es fácil de diagnosticar porque el paciente se va a quejar de dolor. Al examen no lo vamos a poder examinar bien el conducto, no vamos a poder introducir el otoscopio y a la palpación va a haber un dolor muy peculiar del paciente porque nosotros para ver oído, todos los otorrinos siempre agarramos el pabellón auricular, traccionamos un poquito hacia atrás para introducir el otoscopio. Entonces es imposible que el paciente se deje. Ya la manipulación hay dolor. Y hay una otra pruebita que también nos da una característica de la infección del oído externo. Hay una presioncita que se hace aquí en la región del trago, donde el paciente siente el dolor inmediatamente a la dígito-presión del trago. Ya son cositas plásticas que podemos verlas en una otitis externa aguda. Eso es en el examen físico. Entonces, vean bien cómo una otitis externa aguda se hace dificultosa la examinación con el otoscopio. Para introducir esto es lo que les decíamos, nosotros agarramos siempre el pabellón auricular, traccionamos hacia atrás un poquito para introducir este otoscopio. Pero cuando hay una otitis externa
aguda. En este caso es del tipo forunculoide, o sea que hay un forúnculo aquí, un absceso periconducto. Difícilmente vamos a introducir el otoscopio. El diagnóstico está hecho, ¿no? Ya podemos ver que el oído está con una infección externa. Así se puede diagnosticar la otitis externa aguda. ¿Qué hacemos en el tratamiento con una otitis externa aguda? Al inicio podemos usar algunas gotitas que contengan antibiótico y analgésico para contrarrestar la infección y el dolor de manera tópica, ¿no? También debemos usar el antibiótico o los antibióticos en este caso. ¿Por qué es importante? Porque la infección va a ser producida generalmente por estafilococos, porque son mayores que se encuentran a nivel de la piel, y no es más que la piel que recubre el conducto auditivo externo. Por eso los gram positivos y gram negativos también pueden estar presentes a este nivel. Entonces usamos los antibióticos y siempre iniciamos con el más común, con el que más se usa, que son los derivados de la penicilina. En este caso usamos mucho la amoxicilina, ¿ya? También podemos usar los macrólidos y las cefalosporinas, ¿ya? Macrólidos podemos usar desde la citromicina, la claritromicina, la ciprofloxacina y la levofloxacina. Ya en los medicamentos con cefalosporina podemos usarlos de primera, segunda, hasta tercera generación. Y analgésicos usamos siempre los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, etc. Entonces, ese es el tratamiento que se debe realizar en una otitis externa aguda. Para que la otitis externa aguda no se convierta en esto que es una otitis externa crónica, porque estas son las complicaciones de una otitis externa aguda, debemos hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento para no llegar a estas circunstancias. Porque una otitis externa aguda mal curada, fácilmente, o mal encaminada, mal tratada, fácilmente puede evolucionar a una otitis externa crónica. Y esta crónica, van a ver a seguir, puede evolucionar a una otitis externa maligna. Entonces, veamos en qué consiste la otitis externa crónica. No les voy a volver a hablar sobre las causas, la incidencia y los factores de riesgo porque son los mismos con los que he mencionado la otitis externa aguda, ¿no? Todos son los mismos, de ahí proviene. Solo que si no es bien encaminado, bien tratado el paciente, va a llegar a tener la otitis externa crónica. Todos los síntomas son los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Que aparte de haber otalgia, el prurito óptico, la otorrea, va a comenzar a notarse una pérdida auditiva. Y a eso ustedes lo van a llamar y denominar de aquí en adelante como hipoacusia. ¿Ya? ¿Por qué la pérdida auditiva? La pérdida auditiva se debe a la secreción, a la descamación y al acúmulo y a la obstrucción que va a haber de no permitir dejar las ondas sonoras progresar por todo el conducto auditivo externo hasta el oído medio, hasta la membrana del tímpano. O sea, va a haber una obstrucción de la vía aérea de la audición. Ya deben estar sabiendo más o menos qué es vía aérea, qué es vía ósea, porque en su tarea, algunos nomás me han mandado qué es vía aérea, qué es vía ósea, pero los símbolos que se determinan, con lo cual se dice esta es vía aérea y esta es vía ósea, sí me los han mandado, pero todavía no están con el concepto de cómo, en qué consiste la vía aérea del sonido y en qué consiste la vía ósea del sonido. Eso lo vamos a hablar en la práctica. Pero algunos sí tienen algo de idea. ¿Dónde está la vía aérea y dónde está la vía ósea? ¿En qué consiste la transmisión de las ondas sonoras? Aquella secuencia que prosigue las ondas sonoras hasta llegar al oído interno, ¿no? Entonces, aquí va a haber ya una interrupción de esas ondas por la hipersecreción
por el edema y por la descamación o por la disminución del conducto auditivo externo. Eso va a producir una hipoacusia. Entre otros síntomas que podemos hablar sobre la otitis externa crónica es aquello que les he mencionado. El eczema y la descamación de la piel que está recubriendo el conducto auditivo externo. Entonces, todos podemos manipular el oído y veremos que hay una obstrucción o una pseudoobstrucción por hipersecreción y descamación de la piel que recubre el conducto. ¿Ya? Así se puede ver una otitis externa bacteriana difusa, disminuyendo el lumen del conducto. Entonces, si queremos escuchar bien, no va a haber una buena progresión de las ondas sonoras. Por eso es de que disminuye la audición. Así se ve una otitis externa bacteriana. ¿Ya? Esta es una imagen a la otoscopía, a su derecha, y esta es una imagen externa, visual, directa. ¿Cómo se puede observar un oído con otitis externa? Otitis externa crónica, difusa. Bueno, el tratamiento es idéntico a una otitis externa aguda, con la única diferencia de que el tratamiento, cuando ya llegan a estas situaciones de ser de más tiempo, por eso se llama crónica, el tratamiento también es más demorado y más prolongado. Se usa 1 hasta 2 veces de tratamiento con diferentes antibióticos. Dura más o menos 1 mes un tratamiento de una otitis externa crónica para poder resolver el caso de manera adecuada. Ya el tratamiento es prolongado. Pero ¿qué hay que hacer para que el tratamiento sea eficaz? Esto no está en los libros, anótenlo. Cuando el tratamiento es rebelde, hay ya una pauta para nosotros de que la bacteria no ha sido bien llevada desde la otitis externa aguda que el paciente tuvo. Entonces va a haber una resistencia bacteriana, porque el paciente no ha hecho un tratamiento adecuado. Ha tomado unos 2, 3 días, se sintió bien y paró del tratamiento. Entonces, esos pacientes generalmente llegan a nuestras manos para hacer el tratamiento ya de una otitis externa crónica, porque el paciente ya ha evolucionado a una otitis externa crónica. Y esto que les voy a decir no está en los libros, anótenlo. Se debe realizar un cultivo y un antibiograma de la secreción del oído. ¿Para qué? Para que nosotros actuemos de manera más eficiente. Porque con un cultivo sabremos qué bacteria es la que está produciendo la infección y con un antibiograma sabremos qué antibiótico dar por su sensibilidad y ya no esté con resistencia. ¿Ya? Esa es la peculiaridad y la importancia de hacer el tratamiento en una otitis externa crónica. Bien. Bueno, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones? Primero, evitar usar objetos externos hacia el oído. En segundo lugar, mantener siempre los oídos secos. No permitir que entre agua. Evitar ir a las piscinas, a las aguas contaminadas, a los ríos. Eso es importante. Para los nadadores, yo siempre les recomiendo, ya les hago un preparadito, les digo que se compren de las farmacias de manipulación y les mandan una recetita. O pueden hacerlo algo casero, como dice aquí, ¿no? Una mezclita de 50%, 50%, mezclan un alcoholcito, al que estamos usando ahora para evitarnos el coronavirus. Ponen un poco de alcohol y un poco de vinagre blanco, lo mezclan y siempre después de la piscina salir y poner unas 3 gotitas en cada oído, porque el vinagre va a ayudar a evitar la proliferación de bacterias, va a mudar el pH y el alcohol es como un antiséptico, ¿no?
No usar siempre, lógicamente, pero sí una gotita o 2 gotitas es suficiente. Con eso se evita y se previenen algunas infecciones de oído externo. Y esta es la otra complicación que les he mencionado hace rato, porque si el paciente no se ha resuelto, no hemos conseguido resolver la otitis externa de manera eficaz o eficiente, va a evoluir o a evolucionar para una otitis externa maligna. Y en la otitis externa maligna, su nombre ya lo dice, no es que sea cáncer, ¿ya? Pero actúa como tal. Aquí más se ven en pacientes con inmunodeprimidos, con diabetes o con alguna hipovitaminosis. Esta infección va a hacer con que se destruya la parte blanda y cartilaginosa. Por eso de ahí viene el nombre de otitis externa maligna. Aparte de tener otalgia, hipoacusia, otorrea, prurito óptico, se va a añadir esto que está con rojo en su slide, la destrucción de las partes blandas del cartílago. Por eso es denominado otitis externa maligna, porque el paciente puede llegar a perder todo el pabellón auricular y parte del conducto auditivo externo. Hay una destrucción de estas partes blandas y de cartílago en esta otitis externa maligna. Aquí un ejemplo en este cuadro, donde el paciente ya está prácticamente con un oído deformado, más parece ¿cómo se dice? Un bife que otra cosa. Y no tiene el aspecto ya de una orejita, no de una oreja normal. Ya se deforma, hay una destrucción de todas las paredes y principalmente del conducto auditivo externo. Bien. Para el tratamiento de esta otitis externa maligna, aquí sí es necesario pedir, aparte de lo que ya hemos examinado y hemos hecho con una otitis externa crónica, debemos pedir una tomografía o una resonancia magnética. Con la tomografía o la resonancia magnética vamos a evidenciar la extensión de la gravedad, o sea, la necrosis de todo el oído externo, incluyendo el conducto. Y se debe hacer en el tratamiento, para eso es la tomografía, aparte de todo lo que ya hemos usado para una otitis externa crónica, vamos a usar lo mismo para una otitis externa maligna. Pero el tratamiento ya no es tan simple, ya se complica, porque hay que llevarlo a quirófano y hacer el tratamiento con una debridación de toda la parte necrótica, y muchas veces tenemos que cubrir esa parte que hemos sacado, que estaba muerta, cubrir con injertos del propio paciente, autoinjertos, para que el conducto continúe abierto, porque a veces se cierra y pierde la audición, ¿no? Entonces, de eso se trata el tratamiento. El tratamiento es más complejo en una otitis externa maligna. Hay que entrar a quirófano para hacer la limpieza quirúrgica y la debridación de la parte muerta, si vale el término, o equimótica, o necrosada, mejor dicho. ¿Ya? En eso consiste la otitis externa maligna. Bien. Hasta ahí son las 3 infecciones de oído externo, ¿no? La otitis externa aguda, la otitis externa crónica y la otitis externa maligna. Si se han dado cuenta, la primera lleva a la secuencia de las otras 2 cuando no es bien curada, ¿no? Una otitis externa maligna puede llegar a tener una complicación catastrófica si es que no tiene el paciente un buen tratamiento inicial, ¿no? Por eso es importante que ustedes cuando vayan, hagan su residencia o sean médicos de planta, nunca se queden con un paciente con una infección de oído que no se ha podido resolver en la primera vez. Siempre derívenlo al especialista.
para que nosotros nos hagamos cargo y no se complique el paciente. Vamos a entrar a oído medio, a las enfermedades de oído medio o a las patologías de oído medio. Y vamos a comenzar con esta que es ruptura timpánica o ruptura del tímpano o perforación de la membrana timpánica. ¿Ya? ¿Cuándo el tímpano puede perforarse? ¿Cuándo el tímpano se rompe? Existen 3 eventualidades principales para que el tímpano se abra: un trauma acústico, un barotrauma y las infecciones de oído. ¿En qué consiste el trauma acústico? Generalmente el trauma acústico son aquellos dinamitazos, cohetes, bombas o explosivos que pueden producir un daño con ruptura del tímpano. ¿Y en qué consiste el barotrauma? El barotrauma es aquello que pueden ustedes percibir, ya sea por la altura o a nivel del mar o por la profundidad abajo del nivel del mar. Ambos van a ejercer una presión negativa hacia el oído, entonces el oído hacia el oído medio. Entonces el tímpano es vulnerable a estas ciertas presiones, no sufre tanto, no aguanta tanta presión. Se han debido dar cuenta los que han viajado en avión alguna vez, que han bajado del avión con un dolor tremendo de oído por aquella presión que hubo en la altitud. Lo mismo sucede cuando hay una presión por debajo, al sumergirse por debajo del mar. La presión es similar. Hay una presión externa, donde el tímpano puede llegar a reventarse o perforarse, o abrirse por la presión externa. Otra forma de traumatismo externo es el famoso manazo. El manazo ya sea de la corteja o con la persona que ha peleado. Generalmente es de la corteja porque el manazo es aceptado por el hombre por haberse comportado mal. Se deja, sabe que tiene que recibir el manazo, no se mueve mucho. Y a veces llega con esa presión externa, con la palma de la mano, donde aquel aire que estaba entre el conducto auditivo y la palma de la mano no hay por dónde salga. Entonces, ese impacto hace con que el aire y la velocidad con la cual ha habido una presión haga que el tímpano reviente. ¿Ya? Esa es otra forma del traumatismo externo. Y las infecciones de oído. Las infecciones de oído medio. Una otitis media aguda puede abrirse y perforar el tímpano por donde ya vulgarmente las mamás dicen: ay doctor, ayer estaba con dolor de oído y ahora ya me comenzó a supurar. Es porque el tímpano se abrió y comenzó a salir pus. No, esa es la otitis media aguda. Entonces esas son las formas por las cuales el tímpano puede perforarse. ¿Qué hacemos con un tímpano perforado, ya sea cual la causa? El paciente va a tener molestia persistente, un dolorcito persistente. Puede haber otorrea si es de infección, la perforación. Va a haber pérdida de la audición porque la progresión de las ondas sonoras se van a interrumpir en el tímpano. Y va a presentar el zumbido famoso, el ruido, el tinnitus. El paciente va a tener tinnitus. Estos son síntomas característicos de una perforación timpánica. Para confirmar el diagnóstico, agarramos el otoscopio, miramos y vemos dónde está, en qué extensión está perforado el tímpano. Y también pediremos una audiometría y una impedanciometría para saber la gravedad del compromiso del componente auditivo, porque ya sea por un barotrauma, un traumatismo externo, hay que saber si el paciente está todavía con la vía aérea y vía ósea funcionando, porque puede ser que podría haber habido una desarticulación de la cadena de huesecillos y el paciente ya no va a escuchar, aunque hagamos lo que hagamos, ¿no?
Ahí entonces tenemos que hacer una audiometría y una impedanciometría. Todos los que me han mandado su tarea ya saben qué es una audiometría y qué es una impedanciometría. Por eso es importante que hayan hecho su tarea, porque el lunes vamos a hablar ya de eso con los que tienen la práctica en el consultorio. Así se ve a la otoscopía un tímpano íntegro, ¿ya? Tenemos una pars tensa, una pars lateral y el cono luminoso, que es lo que primero se ve. Aquí tenemos el manguito del martillo, ¿no? Y esto que ustedes van a ver a seguir es en la forma en la cual puede llegar a tener una perforación del tímpano. Generalmente sucede en la pars flácida, en la pars donde no hay, o sea, en la pared inferior, en el cuadrante inferior, porque es la parte donde menos estructuras hay, ¿no? ¿Qué hacemos en el tratamiento cuando tenemos un tímpano perforado? En primer lugar, hay que saber cuál fue la causa, ¿no? Eso es importante, si ha sido traumática o si ha sido infecciosa. Cuando es traumática no hay mucho que hacer, es solo observar y evitar de que se infecte. Pero cuando es infecciosa y no se ha cerrado después de una infección, tenemos que hacer un tratamiento. Más o menos tenemos una idea entre 1 a 2 meses si el tímpano se cerró o no. Ya si el tímpano no se cierra, tenemos como procedimiento quirúrgico la tímpanoplastía como tratamiento final. Y la tímpanoplastía consiste en extraer un autoinjerto del propio paciente que se encuentra en la fascia del músculo temporal aquí, vean en el cuadrante izquierdo de su cámara, y esa fascia se la saca, que está por debajo del cuero cabelludo, se supone, porque es una fascia del músculo temporal, y se lo pone como un injerto, autoinjerto, en el lugar de la perforación. Pero no es como están viendo aquí, esto es esquemático. La técnica es muy peculiar, se hace con bajo microscopio, ¿ya? Se usa el microscopio y se usa por dentro del conducto auditivo, todo el procedimiento. Es bien moroso hacer una tímpanoplastía, pero es una cirugía muy bonita. Yo la hago no con mucha frecuencia, pero sí la hago en pacientes que tienen otitis media crónica, generalmente. Bien. ¿Qué complicaciones nos puede traer una perforación del tímpano? La pérdida auditiva permanente y las infecciones recurrentes, como la otitis media. ¿Por qué es recurrente? Porque no hay tímpano, no hay una barrera. Al estar el tímpano abierto, yo siempre les digo a mis pacientes, es como si estuviera la puerta abierta. Se entran los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Son las bacterias. Porque no hay una barrera, ¿no? Al oído medio. Una vez que se entran las bacterias al oído medio, pueden producir infección. Entonces, todo lo que les he mencionado para prevenir infecciones deben ser implicadas en este tema también. No usar objetos externos, no usar el cotonete famoso, pueden llegar hasta el tímpano y perforarlo, no limpiarse con objetos externos como las llaves, etcétera, o algunos objetos como lápiz y demás, que sin querer a veces su hijo o alguien se acerca y le empuja y se acaba metiendo más adentro de lo que debe. Y las infecciones del oído deben recibir tratamiento inmediato para no complicarse y no dejar el tímpano perforado o abierto. De eso se trata la prevención para una otitis media aguda. Y eso es lo que vamos a ver ahora, otitis media aguda. Pero no nos va a alcanzar el tiempo, voy a dejarles de compartir pantalla. Recording in progress. Y voy a finalizar esta primera parte para hablar de otitis media aguda en la siguiente
en nuestro siguiente capítulo, que ahorita se nos va a cortar por el tiempo limitado que tenemos del Zoom, pero estamos con 49 alumnos, más yo debemos ser 50 en total. Entonces van a ingresar con el mismo enlace de nuevo todos ustedes, ¿ya? Voy a finalizar en este momento ahorita y vuelven a entrar con el mismo enlace para continuar con otitis media aguda. ¿Está bien? Ya estamos de retorno. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Sí, doctor. Espero que así sea. Voy a volverles a compartir. ¿Qué les ha llamado la atención de esta primera parte del oído? ¿Hay alguna dificultad, alguna cosa que no se haya entendido bien o algo que les llamó la atención? Voy a entrar ya. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería entonces la conducta indicada para la limpieza del oído? Yo siempre me hago la burla de todo lo que me preguntan en el consultorio. Les digo que usen sus codos para limpiarse su oído. ¿Entendió? No hay que limpiarse el oído. Lo máximo que pueden hacer es limpiarse con su dedo hasta donde da la toallita, pero el oído no se limpia por dentro. Pero gracias a los objetos externos que hay al cotonete, nosotros tenemos pacientes, entonces es bueno para nosotros los otorrinos. Tenemos consulta. Pero no hay que limpiarse el oído. El oído tiene un sistema de autolimpieza. Él va eliminando de centrífuga, se llama, de dentro hacia afuera, con su propia cerita, las impurezas, las partículas externas. Así que no hay para qué. Ya los que producen muchas ceras sí necesitan de una limpieza anual, de un lavado de oído, que es lo que nosotros hacemos con mucha frecuencia en el consultorio. ¿No? Pero no hay que limpiarse el oído por dentro. Entonces, los que tienen esa costumbre o mala costumbre de agarrar el famoso cotonete y limpiarse hasta que le da sueño, está completamente errado. ¿Ya? Esa es una de las cosas que ustedes tienen que saber desde ahora. Muy bien. A ver, nuevamente les comparto pantalla. Me dicen qué están viendo, por favor, en sus pantallitas, en su cámara. Dice otitis media aguda, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. A ver. ¿Cuándo nosotros podemos tener una otitis media aguda? En los niños es fácil tener otitis media aguda, es más frecuente que en los adultos por esta razón. Ellos tienen un agrandamiento de adenoides y de amígdalas, lo cual hace que aquella tuba auditiva o trompa de Eustaquio se obstaculice, se cierre y produzca una superproducción de ese moco a nivel del oído medio. Porque ¿qué función tiene la tuba auditiva o trompa de Eustaquio? Tiene la función de drenaje y de comunicación del oído medio con la nasofaringe. ¿Ya? Eso es importante que ustedes sepan. Por eso que los resfríos, las alergias en los niños es más frecuente y es más frecuente la infección de oído medio. ¿Ya? Vean esta imagen, que es lo que quiero explicarles. La diferencia de un niño con un adulto de la famosa tuba auditiva o trompa de Eustaquio
es esta que ustedes están viendo. Por eso es más importante o más frecuente las infecciones en los niños de otitis media aguda que en los adultos. Vean la gravedad y el ángulo de la tuba auditiva en relación con el oído medio. En el adulto tenemos un ángulo casi de 30 grados, mientras que en los niños no existe ese ángulo de drenaje de la tuba auditiva, es prácticamente horizontal. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño se resfría? ¿Qué pasa cuando el niño tiene infecciones de garganta y de adenoides, de amígdalas? La tuba auditiva se estrecha, se cierra aquí y no hay comunicación con el oído medio. Ese ángulo de gravedad hace con que nosotros los adultos no migren las bacterias que están en la vía aérea superior hacia el oído medio. Por eso tenemos menos infecciones los adultos de oído medio que los niños. Por eso es importante que ustedes hagan su tarea de manera personalizada, que estudien la anatomía, que no la copien y no me la manden por obligación o por mandármela. Quiero que entiendan, porque aquí está la fisiopatología de la enfermedad. Aquí está lo que yo quiero que ustedes aprendan. Aquí está lo que ustedes deben saber, el porqué de esa anatomía. ¿Ya? No es cuestión de hacer tarea y copiarla y mandarla, sino es cuestión de hacer la tarea y aprenderla. Porque aquí está el resultado. Cuando uno hace su tarea de manera personalizada, se va a dar cuenta de estas cosas y va a interpretar de manera fácil el porqué de las enfermedades. Ya yo exijo mucho eso. Por eso es importante, esta diferencia entre un niño y un adulto existe por la gravedad de una tuba auditiva o de la trompa de Eustaquio. Más fácil la migración de las bacterias hacia el oído medio, por medio de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. ¿Ya? Importantísimo. Los síntomas en una otitis media aguda tenemos plenitud óptica, otalgia, hipoacusia, en los niños malestar general, vómitos, inclusive diarrea. Ya en el adulto solamente viene con un dolor de oído, una otalgia, y algo de plenitud óptica o pérdida auditiva. El paciente dice, doctor, parece que tuviera agua en mi oído. Agua así no sale. Parecería que hubiera agua ahí. ¿Por qué? Porque está acumulando aquella secreción en el oído medio, ¿no? Muchos dicen, ni siquiera he ido a la piscina, pero parece que hubiera agua. Otros relacionan y dicen, sí, estuve en la piscina y no quiere salir el agua. Eso ya es diferente. Eso ya puede haber un problema de acúmulo de agua por afuera y no por adentro, como estamos pensando. Ahí se puede tratar de un tapón de cera. Estas son las fases de la otitis media aguda. Cursa con 4 fases, ¿ya? Una fase hiperémica, una fase de trasudado, de exudado y de supuración. Por suerte, nosotros encontramos a la mayoría de los pacientes adultos, esta es una pregunta de examen, en la fase hiperémica, porque el paciente adulto se queja de otalgia, de un dolor de oído. Mientras que en un paciente pediátrico, que no habla todavía un niñito o un escolar, encontramos más que todo al paciente ya en una fase de supuración, en la última fase. ¿Por qué? Porque el niño ha estado con un dolor, con fiebre, y no ha podido acudir al médico porque él no habla. Directamente ya viene la mamá y dice, doctor, le han reventado sus oídos y está chorreando pus, ¿no? Esa ya es la fase de supuración. Pero las 4 fases tienen que saberlas, ¿no? La de hiperémica, la de trasudado, la de exudado y la de supuración.
Por suerte, les decía, en los adultos encontramos más que todo a los pacientes en la fase hiperémica, antes de que haya trasudado y haya exudado o supuración. Cuando hay supuración, se supone que la membrana timpánica ya ha, vulgarmente hablando, ha reventado, se ha perforado, se ha abierto. Por eso es que sale líquido, la famosa otorrea. Bien, aquí tratando de explicar las 4 fases, cuando hay un acúmulo de secreción, que no hay por dónde se elimine, tuba auditiva cerrada, acaba abriéndose el tímpano y saliendo por el oído externo la secreción otorreica. ¿Sí? ¿Entendieron? Muy bien. ¿Qué complicaciones va a tener una otitis media aguda? Puede mantener el tímpano perforado, puede convertirse en una otitis media crónica recurrente, que es lo que vamos a ver ahora a seguir. Puede haber mastoiditis, meningitis, formación del colesteatoma y pérdida auditiva, ya sea en menor grado o ya sea temporal o definitivo. Entonces, veamos una de sus primeras complicaciones, que es la otitis media crónica. Antes de hablar sobre la otitis media crónica, el tratamiento para una otitis media aguda tiene que estar a base de compresas para aliviar el dolor, calientitas, medicamentos siempre que sea necesario para el dolor, pero los antibióticos sí o sí tenemos que usar, ¿no? Y son los mismos que hemos usado, los derivados de la penicilina. Podemos usar antibióticos como los derivados de la penicilina, los macrólidos y las cefalosporinas. 100% son curativos en la fase aguda, ¿ya? En la misma secuencia, usamos la amoxicilina, algunas veces acompañado de ácido clavulánico o beta-lactamasa para una mayor efectividad, o podemos ir directamente a los macrólidos usando la claritromicina, la ciprofloxacina, la levofloxacina, etcétera, o a los antibióticos cefalosporínicos, ¿ya? Siempre es necesario aliviar el dolor y la inflamación del paciente, porque una otitis media aguda duele mucho. Yo ya he tenido, sé cómo es ese dolor agudo. Usamos unas gotitas que tengan antibiótico y que tengan analgésico para el dolor también. Muchas veces nos ayudamos de hacer una miringotomía o una paracentesis. ¿Qué es una miringotomía o paracentesis? No es más que hacer una puncioncita para ayudar a que salga esa secreción por medio de la membrana timpánica. Antes de que el tímpano se abra y reviente, nosotros solo puncionamos para que no haya una mayor perforación del tímpano. Pero son raras las veces que llegamos a esto. Generalmente el paciente resuelve su problema con el antibiótico antes de que se complique en otitis media crónica. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de una otitis media crónica. Generalmente, un paciente, al igual que en la otitis externa aguda, ¿se acuerdan? Cuando no ha hecho un buen tratamiento, se complicó con una otitis media crónica, una otitis externa crónica. Lo mismo sucede aquí o puede suceder. El paciente no ha hecho un buen tratamiento, no ha completado el esquema de tratamiento y ha llegado a tener complicación con la otitis media crónica. Este paciente, generalmente que no ha hecho un buen tratamiento, se ha sentido bien a los 2 o 3 días del tratamiento, ha dejado de hacer el tratamiento, va a complicarse con una otitis media crónica. Y existen 2 variedades de otitis media crónica: la simple o no colesteatomatosa y la complicada o colesteatomatosa. Se habla de simple cuando la secreción otorreica del oído medio es recurrente. Y se habla de colesteatomatosa
cuando hay migración de células epidérmicas que se encuentran en el conducto auditivo externo hacia el oído medio y forman un tumor. A eso se llama colesteatoma, a la formación de tumor por células epidermoides que están en el conducto auditivo externo y migran hacia el oído medio. Ahí está la gran diferencia de qué es una simple y una complicada, o no colesteatomatosa y una colesteatomatosa. No voy a hablar sobre las causas, ya hemos hablado sobre cuáles son las causas de la infección, pero sí voy a hablar ya del cuadro clínico que va a presentar otalgia, pero ya no como una otalgia en una aguda, sino es más leve el dolor, es más llevable, si vale el término. Va a haber una plenitud óptica, va a presentar el paciente sensación de que está todo el tiempo con líquido su oído, eso se llama plenitud óptica. Va a haber otorrea, aquí ya son de características purulentas, y va a haber la hipoacusia. Entonces, estas 4 cosas sí se presentan en una otitis media crónica. ¿Cómo nosotros llegamos a hacer un diagnóstico de una otitis media crónica? Primero, por el tiempo de evolución. Cursó primero con una otitis externa aguda, no resolvió bien, pasó mucho tiempo, más o menos un mes de evolución, y continúa con los síntomas de otorrea. A eso ya se puede llamar otitis media crónica. ¿Ya? Otra forma de descubrir que es una otitis media crónica es a la inspección. Vamos a ver que la perforación del tímpano generalmente está ya con un margen de grueso de fibrosis, y que son signos y señales de que el tímpano ha estado abierto por mucho tiempo. ¿Ya? La perforación del tímpano. Tenemos que pedir una tomografía para poder ver la extensión de la infección, porque no solamente se queda en el oído medio, puede irse hacia las células mastoideas que están en el hueso temporal para hacer un tratamiento. Entonces, el tratamiento, aparte de usar los antibióticos que ya mencioné hace rato para la otitis media aguda, vamos a llegar a lo que se llama la cirugía del oído. A esto se llama la tímpanomastoidectomía, o sea, se hace una mastoidectomía, se limpian las células mastoideas del hueso temporal, y se hace una tímpanoplastía, porque el tímpano está perforado. Y en el tratamiento de la otitis media crónica, cuando hay colesteatoma, se tiene que hacer la extracción de este tumorcito, que generalmente se encuentra en la región del ático, o sea, por dentro del oído de la caja del tímpano. El tratamiento final de una otitis externa crónica, jóvenes, es la microcirugía de oído, con una mastoidectomía más tímpanoplastía. Anótenlo bien. Tratamiento definitivo de otitis media crónica es igual a mastoidectomía más tímpanoplastía. ¿Ya? En eso consiste el tratamiento de una otitis media crónica. Mucha gente vive con el oído infectado de manera crónica y no quiere operarse. Pero yo les digo que van a tener infecciones recurrentes del oído medio, porque la puerta está abierta. El ladrón se entra cuando uno se descuida, ¿no es cierto? Para no descuidarse, les digo, siempre a la hora de la ducha usen un tapón de oído. Si no encuentran aquellos taponcitos adecuados de silicona, que son bien moldeables para el conducto, usen una bolita de algodón humedecida con aceitito Johnson o vaselina líquida para ocluir el conducto y que no ingrese agua, porque una gota de agua es suficiente para producir una infección. Va a transportar bacterias que están en el conducto auditivo externo para la infección recurrente. ¿Ya?
De eso se trata la prevención en una otitis externa crónica. Existe una otitis externa que es diferenciada de las otras dos y se la denomina como otitis media serosa. Esta generalmente se da por acúmulo de secreción seromucosa en el oído medio y justamente se da más en los niños por aquella razón que les dije, que se acumula el líquido por obstrucción de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. De ahí que vienen estas teorías. La más acertada es esta teoría mecánica, porque va a haber una obstrucción de la tuba auditiva por dos factores. Uno, porque va a haber un agrandamiento de adenoides y una hipertrofia de amígdalas. ¿Qué hacemos con estos pacientitos que tienen otitis media serosa por este motivo? Generalmente, estos pacientes llegan a la cirugía, a hacer la amígdalo o adenoamigdalectomía para desobstruir la tuba auditiva. ¿Ya? Importante que ustedes sepan esto. Las otras teorías, por ejemplo, esta infecciosa, la de ventilación, la alérgica, todas estas llevan a la misma teoría mecánica, porque tanto la alergia, la hipoventilación y la infección van a producir una hipersecreción que va a migrar hacia el oído medio. ¿Por dónde? Por medio de la tuba auditiva o trompa de Eustaquio. Entonces, todas estas teorías conllevan a la teoría mecánica. Y el pacientito, como es menor de edad, se va a quejar de los siguientes síntomas. No hay dolor. El paciente se queja de que todo lo que habla le retumba, autofonía, y dice que tiene agua a su oído como si estuviera lleno de agua. No, estoy con agua en el oído. Entonces, ¿qué vamos a encontrar al examen clínico? A la otoscopía veremos una membrana timpánica opaca, amarillenta, hasta podremos ver líquido detrás de la membrana acumulado por aquella obstrucción de la tuba auditiva por donde el oído se drena. Entonces vamos a ver líquido acumulado en el oído medio. Y si hay líquido acumulado en el oído medio, ¿cómo estará la audición? Disminuida. ¿Por qué? Porque la progresión de las ondas sonoras no va a llegar a tener una buena secuencia por el líquido. Se va a interrumpir. Por eso la hipoacusia. ¿Y qué hacemos con estos pacientes sorditos por esta hipoacusia, por este tipo de otitis media serosa? Existen dos maneras de tratarlos. Clínicamente se pueden usar antibióticos, antialérgicos, antihistamínicos y antiinflamatorios. Pero cuando no se puede resolver con este tratamiento clínico, que es más del 60% de los casos en mi casuística en el consultorio, llegamos a hacer lo que se llama la miringotomía o paracentesis y la colocación de los tubitos de ventilación. ¿En qué consiste esto? A ver, presten atención. Yo en el consultorio siempre trato de hacer un primer tratamiento en los pacientitos que están con esta otitis media serosa, clínico, pero más del 50% no consigo resolver de manera clínica. Tengo que llegar a operarlos. Y para esto usamos estos tubitos de ventilación que se llaman los de Shepard. Vean cómo se hace. Se hace una abertura en el tímpano y se colocan los tubitos de ventilación para que esa secreción que estaba en el oído medio vaya saliendo por aquí. Pero al mismo tiempo, ¿saben qué, jóvenes? Este paciente debe ser operado, si es menor de edad, debe ser operado por amígdalas y por adenoides, porque eso es lo que está obstruyendo la vía de drenaje de la tuba auditiva. Aparte de colocar este tubito de ventilación, tenemos que sacarle sus adenoides y amígdalas. ¿Dónde se encuentran las adenoides? A ver, están viajando la mayoría en la rinofaringe, ¿no? Tienen que leer anatomía de esa región, después nos va a tocar.
Bien, vamos a parar aquí porque el siguiente tema es vértigo. Ya tiene que ver con oído interno, ¿no? Y ese va a ser su segundo trabajo, su segunda tarea que me la van a mandar también, así como lo han hecho con la parte de oído y audiometrías. Entonces eso va a quedar ya como tareita para la próxima semana. Ya les voy a mandar cómo lo van a hacer de la misma manera que lo han hecho para la primera tarea. A ver, creo que he hablado un poco rápido. Voy a despejar algunas dudas, tenemos unos minutos todavía. De las 3 otitis externa, mejor dicho, de las 3 otitis media que hemos hablado, ¿qué ha quedado más o menos inconcluso o no entendible? Díganmelo ahora que se los aclaro. Doctor, ¿podría repetir por favor lo de la mastoidectomía? Que no pude entenderlo muy bien. La mastoidectomía es un procedimiento quirúrgico donde se hace una limpieza de las células mastoideas. Si tú no sabes qué son las células mastoideas, estamos fritos. Es una región del hueso temporal que se llama mastoides. A eso se llama mastoidectomía. Y aparte de la mastoidectomía se hace la tímpanoplastía, porque el tímpano está perforado. Ese es el tratamiento final de una otitis media crónica, ya sea simple o complicada o colesteatomatosa. ¿Quién me dice qué diferencia hay entre una otitis media simple y una otitis media crónica complicada o colesteatomatosa? A ver, ¿quién quiere decirme si ha entendido lo que yo dije hace rato? ¿Quién se anima? No tenga vergüenza. Sí. ¿Y cuál es la diferencia aparte del tratamiento? ¿Cómo se presenta? En la otitis media crónica, el dolor es más llevadero, es más leve. También sirve. Pero ¿saben qué? Lo más importante es la formación del colesteatoma. ¿Hay la migración de las células epidermoides, doctor? Eso, del conducto auditivo externo hacia el oído medio. ¿Ya? Eso forma el colesteatoma. Se va formando un tumor dentro del oído medio. ¿Ya? Bien. Entonces, estén a la expectativa. Ya para la próxima semana, como vamos a hacer la práctica en el consultorio, ya les voy a dar su tarea para la subsiguiente semana, así como lo han hecho con la primera tarea. Y así vamos avanzando porque lo vamos haciendo tarea y discusión en el consultorio. Tarea y discusión en el consultorio para que ustedes aprendan de una mejor manera. ¿Está bien? Está bien, doctor. Ok, doctor. Muy bien. Entonces vamos a quedar aquí. Oído interno o patologías del oído interno las vamos a ver la próxima clase. Disculpe, doctor, ¿nos podría enviar la cartilla descriptiva de la materia al grupo de WhatsApp para que vayamos leyendo los temas? No lo tengo en PDF, lo mandé la otra vez y lo corrigieron de todo y por eso es que no lo quiero mandar. Lo han alterado. Está de todas maneras, les voy a dar en fotocopia si quieren, o está en la sala de ¿cómo se llama? De posgraduación.
Ay, es que Normita pues nos abandonó ya en el año pasado. De todas formas yo lo tengo y se los puedo pasar en fotocopia para que ustedes se hagan fotocopiar. Como también pueden ir a la, no es pues postgraduación, ¿cómo se llama la sala esa que está al lado de la dirección? Ya me olvidé. No es al lado de la dirección, está arriba, en el segundo piso del edificio antiguo. Paola, ayúdame. ¿Cómo se llama la sala donde está la licenciada? ¿Dónde está la licenciada Norma? ¿A usted se refiere a eso o no? Sí, donde estaba la licenciada Norma que ya falleció. Sí. ¿Qué se llama esa sala? Ay, no recuerdo, doctor, pero voy mañana, voy el lunes. Voy el lunes si quiere. ¿No es acreditación? Para ver eso. Acreditación al docente. Acreditación, sí, eso. Ahí están. Si ustedes quieren, ahí están todas las, tanto la cartilla de teoría como de práctica. Pero se los puedo fotocopiar, eso les voy a dar si quieren. Pero si quieren tenerlo, está ahí, en la sala de acreditación al docente, ¿ya? Bien, vamos a finalizar aquí. Nos vemos el lunes con los que ya tienen práctica. Paola, ¿me lo puedes llevar al consultorio el mismo lunes, por favor? Las listas para que ya me vaya basando en eso y llamándoles. Ok, doctor. Ok. Me lo llevas el lunes, por favor, un poquito antes de las 11 para que ya el primer grupo ingrese. Ok, doctor. Perfecto. Todas las listas las vas a tener listas y ¿cómo se llama? Y alumno que se integre recién, las vas a tener vos esas mismas listas y le vas a decir, hay cubo para tal día, para que ya vaya directamente ese día y yo lo anote en el consultorio. Pero vos te vas a seguir encargando de seguirlos adicionando y llenando los cupos que faltan en las listas. Que no vayan cualquier día que ya está lleno, por favor, para que no me hagan perder el tiempo. Que vayan cuando realmente hay algún cupo libre para que yo los anote ese día. Ok, doctor. ¿Ya? Eso es importante porque van a querer ir el día que tienen facilidad o libre ellos y van a querer que los anote ese día. No es así. Vos les tenés que decir, hay tal día, tal cupo a tal hora, de 11 a 12 o de 12 a 1. Ya sea lunes o martes, ¿ya? Ok, doctor. Entonces te espero el día lunes un poquito antes para que yo ya los llame lista a los que van a hacer práctica lunes y martes. Ok, doctor. Nos vemos el lunes. Ya, gracias. Bueno, eso sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos en prácticas y la próxima semana todavía para los que no hacen práctica, ¿ya? Chao para todos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.